Es posible que esta historia les parezca extraña, pero a veces la vida no se desarrolla como planeamos. Me consideraba una persona feliz. Pensaba que había construido una vida de la cual podía sentirme orgullosa. Tenía un matrimonio estable, un apartamento hermoso, amigos, y siempre estaba Javier, mi esposo, a mi lado. Nos habíamos acostumbrado a estar juntos, y parecía que todo era predecible. Pero en algún momento empecé a sentir que algo vacío comenzaba a aparecer en nuestra relación. Todo comenzó con un encuentro que, a simple vista, parecía insignificante. No puedo decir que fue amor a primera vista ni una mera casualidad. Más bien, fue el despertar de algo que hacía tiempo no sentía. Tal vez se pregunten, ¿por qué simplemente no hablé con Javier? Créanme, yo también me hago esa pregunta hasta el día de hoy. Pero antes de que empiecen a juzgarme, permítanme contarles cómo comenzó todo y qué me llevó a esto. Javier y yo llevamos 8 años casados, y en ese tiempo hemos aprendido a entendernos sin necesidad de palabras. Él es confiable, tranquilo, sabe escuchar. Tal vez fue eso lo que me atrajo de él en su momento, la seguridad que irradiaba. Javier siempre ha sido mi isla de calma en la tormenta de la vida, pero ahora he comenzado a sentir que también se ha convertido en una isla de soledad. ¿Estás bien? Me preguntó una vez, notando que me había quedado pensativa durante la cena. Suele hacerme esa pregunta a menudo, pero rara vez presta atención a la respuesta. Mis pensamientos parecen ser solo un fondo para él. Claro, respondí con una sonrisa, aunque por dentro sentía un vacío frío que crecía día a día. Pasamos las noches juntos, hablamos sobre el trabajo, planeamos el fin de semana, pero entre nosotros parece haber crecido un muro invisible. Él no lo nota, y yo no me atrevo a mencionarlo. Quizás simplemente tengo miedo de admitir que no todo es tan perfecto como me gustaría. ¿Sabías que esta noche en la gala benéfica estará Alejo? Preguntó de repente. Creo que mencionaste que a él también le interesa el arte contemporáneo. ¡Alejo! El nombre resonó en mi memoria, pero era algo más que solo un nombre. Pasaron varios días, pero nuestra conversación con Alejo no salía de mi cabeza. Intentaba convencerme de que solo había sido una charla agradable, que él no era más que un colega de Javier. Pero cada vez que recordaba nuestro encuentro, sentía un calor interno que no podía ignorar. ¿Estás pensando en algo? Javier notó que miraba distraída por la ventana y sonrió, sin sospechar en absoluto en qué estaba pensando. Solo un poco cansada, respondí, devolviéndole una sonrisa ligera, sintiendo una pizca de culpa. Parecía que nuestro matrimonio se basaba en la confianza mutua, pero ahora estaba ocultando mis verdaderos sentimientos. No sabía cómo lidiar con eso, pero tampoco podía simplemente dejarlo ir. Al día siguiente, al salir de la oficina después de una breve reunión, vi a Alejo en una cafetería en la esquina. Me saludó con la mano e hizo un gesto para que me uniera a su mesa. No pensé que te vería por aquí, dijo cuando me acerqué. Me senté frente a él y sentí cómo su presencia parecía cargar el aire a nuestro alrededor. A veces solo quiero escapar de todo, dije, dándome cuenta de que mis palabras sonaron demasiado sinceras. Entiendo lo que quieres decir, respondió, mirándome fijamente a los ojos otra vez. A veces parece que llevamos máscaras que se vuelven demasiado pesadas, incluso para nosotros mismos. Sus palabras reflejaban lo que yo misma sentía. Me veía tal como era, y eso resultaba a la vez inquietante y atrayente. Conversamos por cerca de una hora, y en ese tiempo le conté más de lo que había hablado con Javier en los últimos meses. Fue refrescante. Alejo me parecía alguien lleno de vida, alguien que comprendía, y empecé a darme cuenta de que se había convertido en algo más que solo un colega de mi esposo. Cuando finalmente nos levantamos para despedirnos, él tocó mi mano suavemente. Carla, ¿sabes que para mí estos encuentros significan más que solo conversaciones? Susurró, como temiendo romper la quietud a nuestro alrededor. Sentí como todo dentro de mí daba vueltas. Ambos estábamos al borde, y no sabía si sería capaz de retroceder. Pasó una semana,
y pensé que el encuentro con Alejo quedaría como un hermoso recuerdo. Pero me escribió un mensaje breve, casi casual, en el que me invitaba a ver una exposición. Era precisamente esa exposición de fotografía nocturna que había querido visitar desde hacía tiempo, pero que siempre posponía. Las imágenes parecían cobrar vida, como esos momentos que revivían entre Alejo y yo. Me decidí. Le dije a Javier que saldría a cenar con una amiga, y por la noche fui a la galería, ubicada en un edificio antiguo, en una calle tranquila, alejada del bullicio de la ciudad. Alejo estaba esperándome en la entrada, y bajo la suave luz de los faroles se veía diferente, como si fuera parte de esa magia nocturna que envolvía el lugar. Me alegra que hayas venido. Su voz era suave, pero emanaba una cálida seguridad. Dentro, la galería estaba vacía. Solo nosotros y las fotos en blanco y negro en las paredes. Eran imágenes de ciudades, calles dormidas, edificios semiderruidos bajo las estrellas, ríos misteriosos cubiertos de niebla, que parecían increíblemente vivas. Caminábamos lentamente junto a las paredes, observando cada fotografía, y cada instante parecía arrancado de la realidad. Jamás imaginé que el arte pudiera atraerme tanto. Susurré, hipnotizada, mirando una imagen de un antiguo puente en la suave luz del amanecer. Alejo se acercó más, y sentí el calor de su mano cuando la colocó suavemente en mi hombro. No solo el arte, Carla. Tú también atraes, como esta noche que nos rodea. ¿Lo sientes? Su voz estaba tan cerca que mi corazón se detuvo un instante. Me giré y nuestras miradas se encontraron. Era más que un simple momento. En ese instante entendí que entre nosotros había algo mucho más fuerte que una simple atracción casual. Parecía que nos entendíamos sin necesidad de palabras, como si nos conociéramos de hace tiempo, como si estuviéramos unidos por algo inexplorado y profundo. Cuando salimos a la calle, el aire nocturno era frío, pero yo sentía un fuego ardiendo dentro de mí. Caminamos en silencio a lo largo del malecón, donde soplaba una ligera brisa desde el agua, y el silencio nos envolvía. Alejo tomó mi mano y la apretó, como temiendo que esto fuera solo un sueño que se desvanecería con la primera luz del amanecer. ¿Te das cuenta de que ahora todo cambiará?, murmuró él, sin apartar la vista de la oscura superficie del agua. Asentí, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Alejo y yo comenzamos a vernos en secreto, eligiendo siempre lugares donde nadie pudiera vernos. Era como vivir un sueño donde la realidad desaparecía, y solo quedábamos nosotros dos, en momentos llenos de una alegría ansiosa. Un día, me invitó a un pequeño café en las afueras de la ciudad, escondido tras los muros de piedra de un antiguo jardín. El café estaba rodeado de árboles en flor, y nos sentábamos allí como en otro mundo, lejos de miradas y obligaciones. Carla, ¿sientes que eres realmente feliz?, me preguntó, mirándome con ternura mientras los rayos del sol jugaban en su rostro. Contigo, sí, respondí, conteniendo la respiración. En presencia de Alejo, comenzaba a darme cuenta de cuántos años había vivido como si estuviera dormida, tratando de convencerme de que todo en mi vida era correcto y como debía ser. Caminábamos por callejones estrechos, sintiendo una calma y una paz que no existían en la bulliciosa ciudad, donde todo gritaba la rutina diaria. Alejo me habló de sus sueños, de los viajes que siempre había querido realizar, de los lugares que le parecían mágicos. Sabes, siempre pensé que la verdadera vida estaba allá, más allá del horizonte. Se detuvo y tomó mi mano. Y ahora la veo aquí, a tu lado. Sentí cómo sus dedos se entrelazaban con los míos, y no pude evitar apretar su mano con más fuerza, como temiendo que todo esto desapareciera si la soltaba. ¿Y si escapamos?, sugerí, en tono medio de broma, medio en serio. Por un momento, ambos reímos, entendiendo cuán lejos habíamos llegado. Pero esa risa tenía algo amargo, como si ambos supiéramos que esta felicidad era prestada, que no podía durar para siempre. Esa noche, Alejo me llevó a un mirador desde donde se veía toda la ciudad iluminada. Nos quedamos allí, observando cómo la ciudad se adormecía, y en ese momento estaba todo lo que no podíamos decir con palabras. Carla, susurró él,
y me giré para encontrarme con su mirada. En ese instante, supe que este era el único momento real que no podría olvidar. Los días y las noches se fusionaron en un torbellino de secretos, encuentros ocultos y sentimientos que nunca antes había experimentado. Pero con cada día, el peso de la mentira se volvía más palpable, y yo me ponía más nerviosa, temiendo que Javier notara algo. Intentaba ser cuidadosa, mantener mi rutina habitual, para que nada delatara mis nuevas emociones. Pero un día, él finalmente se dio cuenta. Ocurrió una noche, mientras cenábamos en casa. Yo miraba mi teléfono, donde acababa de llegar un mensaje de Alejo, corto pero emocionante. Nos vemos pronto. Apagué la pantalla, pero ese breve momento fue suficiente para despertar las sospechas de Javier. Hoy estás algo distraída, observó, levantando la vista de su plato. ¿Pasó algo en el trabajo? No, todo bien, respondí con una sonrisa, aunque internamente me puse tensa, esforzándome por mantener la calma. Mi voz me sonó forzada, y noté una ligera sombra de duda en su rostro. Últimamente estás muy pensativa, dijo, mirándome con atención. ¿De verdad todo está bien? Sentí como una ola de preocupación se levantaba en mi interior. Javier siempre había sido observador, y aunque entre nosotros existía cierto distanciamiento, no podía ignorar los cambios en mi comportamiento. Intenté reírme, fingiendo que sus palabras no eran nada. Estás imaginando cosas. Solo estoy un poco cansada, dije, evitando su mirada y hundiéndome en mis pensamientos. Pero esa noche noté que él permanecía despierto, mirando al techo como si algo lo preocupara. Unos días después, la situación empeoró. Iba a encontrarme con Alejo después del trabajo, y habíamos acordado que él me recogería en un lugar discreto donde nadie pudiera vernos. Pero justo cuando estaba a punto de salir, Javier me preguntó inesperadamente, ¿vas a tardar mucho después del trabajo hoy? No, no mucho, respondí, esforzándome por no mostrar nerviosismo. Pero en su mirada había algo afilado, penetrante, que despertó un miedo en mí. Carla, si hay algo que no está bien, quiero que me lo digas. Su voz sonó suave pero firme. Sentí cómo sus palabras me oprimían, y por primera vez me pasó por la cabeza una revelación inquietante. Javier sospecha. La noche era fría, y el viento cortante golpeaba, dejándome sin aliento. Alejo y yo habíamos acordado vernos en nuestro mirador favorito. Por un lado, deseaba estar con él, abrazarlo y olvidarlo todo, pero en el fondo sabía que todo lo que habíamos construido juntos estaba llegando a su fin. Cuando llegué, él ya estaba allí, mirando la ciudad nocturna. Al verme, Alejo se dio la vuelta, y sus ojos reflejaban el mismo sentimiento que me había acompañado toda la semana: miedo y tristeza, mezclados con amor. Carla, no sé cuánto más puedo vivir así. Su voz era suave, pero temblorosa. Me duele verte y saber que nunca podrás estar completamente conmigo. Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. En su toque estaba todo: su determinación, su ternura y esa tristeza inevitable de una despedida que ya nos envolvía. Alejo, yo, comencé a decir, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Intentaba encontrar consuelo, una explicación, algo, pero comprendía que ninguno de los dos saldría de esta historia sin heridas. En ese momento, escuché pasos detrás de nosotros. Me giré y vi a Javier. Estaba allí, con las manos apretadas en puños, su rostro duro como una piedra. Mi primera reacción fue de terror, pero después llegó algo más: una conciencia punzante de que todo lo que había ocultado, todo lo que había escondido, se revelaba en esa fría plataforma de observación. Carla. La voz de Javier era apenas un susurro, pero en ella había una mezcla de dolor y desesperación. Esperaba que solo fueran sospechas, que estuvieras pasando por algo temporal. Me encontraba entre dos hombres que simbolizaban dos lados de mi vida: la vida estable y familiar que intentaba preservar, y la pasión y libertad que había descubierto junto a Alejo. Alejo me miró en silencio, y en su mirada estaba todo lo que queríamos decirnos. Dio un paso atrás, mirando a Javier, como comprendiendo que ahora ellos eran dos,
Y este era un duelo sin palabras. Adiós, Carla, dijo Alejo con una triste calidez, apretando mi mano por última vez. Me quedé junto a Javier, y nuestras miradas se encontraron. En sus ojos había algo que nunca había visto antes, un dolor ardiente y una incomprensión profunda. Supe que este último encuentro con Alejo quedaría solo como un recuerdo escondido en lo más profundo de mi corazón, pero dejaría atrás de sí una devastación y vacío que tendría que enfrentar en soledad. Carla permanecía en el mirador, sintiendo el aliento frío de la noche sobre la ciudad. En su mente reinaba el caos, y su corazón se encogía al darse cuenta de lo que había perdido. Alejo se había ido, dejando tras de sí solo un vacío y recuerdos que ahora se convertirían en una carga secreta. ¿Y Javier? Su mirada se quedó grabada en su memoria como una marca imborrable. Estaba sola, rodeada de silencio y vacío. Mirando las luces de la ciudad, Carla sintió cómo una desesperada nostalgia nacía en su pecho. Recordó cada instante vivido con Javier, ese matrimonio que creyó perfecto, y aquellos momentos junto a Alejo, llenos de fuerza y pasión. Carla sabía que, en su intento de encontrarse a sí misma, había perdido lo más importante. Las lágrimas ardieron en sus mejillas. Ya no podía esconderse tras una máscara, no podía justificar sus actos, y cada respiro era una punzada en el corazón. En su búsqueda de libertad, lo había perdido todo: su hogar, su esposo, y el sueño de un amor real. Finalmente, Carla sacó el teléfono y marcó el número de Javier, esperando escuchar su voz al menos una vez más. Pero no hubo respuesta. Comprendió que su mundo, antes tan claro y seguro, ahora se había roto en mil pedazos. Se había quedado sola frente a un vacío aún mayor que aquel que la había llevado a Alejo. Guardando el teléfono de nuevo en su bolsillo, Carla miró por última vez las luces de la ciudad, como si se despidiera de esa parte de sí misma que ya no podría recuperar.